¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a charlar un poquito del libro y del podcast Mi cabeza me hace trampas. Vamos allá, vamos a ver si podemos conversar un poquito, ¿vale? No sabemos si lo vamos a poder hacer en imagen o solo en imagen y audio por parte de Carlos, pero bueno, resumen, ya para ir situándonos. Tenemos la oportunidad de charlar con Carlos Mañas, es el autor del libro Mi cabeza me hace trampas, el responsable de que haya habido un podcast como Mi cabeza me hace trampas y perfecto para charlar de él este día. Es el día 30, el día 30 es el 30 de marzo, día del trastorno bipolar. Un objetivo sin duda es luchar contra el estigma del diagnóstico, el estigma que sufren muchas personas que tienen ese diagnóstico, y la mejor forma sin duda es hablar de ello. Así que vamos a por ello. Tenemos pues en nada aquí a nuestro amigo Carlos, le voy a invitar ahora, ¿vale? Carlos, te invito ahora mismo, ya verás. Vamos a ver. Invitar. Y vamos a ver si es en vídeo o solo en audio, pero bueno, lo bueno es que vamos a charlar con Carlos un ratito y siempre es un gustazo. Carlos, te escuchamos, que es suficiente. Carlos, ¿cómo estás, amigo? Bueno, lo siento que no me podáis ver, lo lamento, disculpad mi torpeza, a veces lo malo de un trastorno bipolar es que te crees que eres un técnico en sonido y luego no vales para nada, eso Anda. es tan difícil. Carlos, mira, yo estoy muy emocionado y sé que mucha gente que está ahora viéndonos, eh, pues también está emocionada porque bueno, pues quienes pudimos compartir tu historia a través del podcast, pues ahora escucharte es una gozada. De hecho, si alguien tiene preguntas para Carlos, que lo comente, ¿no? Estamos en el día del trastorno bipolar. Carlos, tú eres, a mí me gustó como lo definías, un paciente experto, vamos a decir, ¿no? Sí, Nos sí, cuentas, aunque mucha gente, mira, mandan saludos hasta desde Galicia, desde tu tierra, aunque mucha sí. gente ya ha escuchado el podcast, cuéntanos un poco tu historia y luego entramos en el tema del libro, porque he contado en Twitter que el libro fue antes que el podcast y el libro es después del podcast, Sí. o sea, es el responsable de todo esto. Pero antes, ¿nos puedes contar un poco, en resumen, como la sinopsis, antes de entrar en materia, para el que todavía no te conozca, quién es Carlos Mañas? Pues mira, por un lado agradezco que no se me vea porque se me están saliendo unos lagrimones, molo, que aprovecho para esconderme detrás de esas lágrimas y tal. Pues mira, si soy un paciente experto y dentro de ese paciente experto, en Galicia, ya lo habíamos comentado en su día, me llaman como el Randall McMurphy, ¿sabes? El rebelde de estas cosas. La culpa de hacer un libro, pues la tuvo una canción muy bonita, elaborada por Teo Cardal, la que es Calor en invierno, que está dedicada al trastorno bipolar. La tuvo un barco con palillos, hacer un barco con palillos y luego no entender bien los chistes. Te explico cada cosa, fíjate. El hacer un barco con palillos, porque la primera vez que me llevaron a mí o que me diagnosticaron, fui a una asociación y lo que me invitaron a hacer, fíjate, fue un barco con palillos. Tal fue el asombro que tuve que sujetar con chinchetas la autoestima, no era capaz, no era capaz. Y decidí pues buscarme la vida, hablar del trastorno bipolar de una manera ajena al paternalismo, de una manera ajena a lo que sería el llanto y sobre todo no confundir el intelecto con las emociones. Y luego lo de el no entender los chistes a la primera, porque también la primera vez que me puse a buscar que era el trastorno bipolar, lo llamaban trastorno del humor. Y dije, caray, a ver si es que yo no soy capaz de entender los chistes a la primera. Y eso fue la culpa, ¿no? Y yo digo que acostumbrados a que nos señalen, acostumbrados a que nos miren, pues ya es hora, ¿verdad?, de que por lo menos nos lean. Total. Total. Y además, fíjate, es que me encanta escucharte porque además da gusto, Carlos. Y bueno, vamos a disfrutar ahora con esta conversación, pero sobre todo yo lo que quiero es que desde aquí, de aquí nos llevemos ideas para cómo empezar pues a vencer los miedos y los estigmas, porque los estigmas muchas veces vienen del miedo y del desconocimiento. Y gente como Carlos, pues lo que hace es llevar esto a todo el mundo para que deje de haber desconocimiento, se rompa ese miedo y se vaya rompiendo con el estigma. Claro, Dicho claro. esto, bueno, Carlos, aunque la historia la cuentas en tu libro y en el podcast, bueno, pues tú un buen día sales de una consulta de un psiquiatra con un diagnóstico, ¿no? Que además en tu libro lo cuentas, pones además justo
el La matrícula, epígrafe del manual de diagnóstico, del CIE-10, sí, y de hecho tú sí, te, sí. te catalogas un poco con la etiqueta de DIMEDI. Cuéntanos qué es eso de DIMEDI. Sí, fíjate, esto los espectadores, al decir ese juego de palabras, entenderán que es, yo lo defino como disposición mental diferente. He cogido la primera sílaba de cada término y es pues eso, que yo intento ser normal, como digo siempre, pero me aburro. Tengo unas sensaciones ante cualquier hecho ajeno, cualquier elemento externo, pues muy, muy diferente. No digo que sea peor ni mejor, simplemente es diferente. Y claro, pues lo que decías tú antes del estigma, Molo, la gente que no conoce la enfermedad y tampoco me conoce a mí como persona, solo ve aquello que desea ver o lo que le han enseñado. ¿Y qué le han enseñado? Por desgracia, le están enseñando cosas en los medios de comunicación que tienen que ver con la violencia, le están enseñando cosas en las novelas o en las películas prime time que tienen que ver también con una persona descuidada, en la moral, etcétera. Yo agradezco que ahora salga mucha gente, no del armario, lo que pasa es que esto parece mercamueble, tanta gente que sale del armario, vamos a montar una tienda de oportunidades aquí, pero vamos, yo estoy más al lado de esa gente molo que está durmiendo en un cajero, que tiene una enfermedad mental. Yo estoy más cerca de esa gente que ningún pájaro puede hacer un nido en un árbol en mal estado, ¿no? Y la gente que es joven y tiene una patología psíquica difícilmente puede tener una pareja. La madre tiene un compromiso genético, está contigo y siempre te perdona aunque te equivoques, pero el estigma tiene mucho que ver con la forma del agravio social que tenemos en los medios de comunicación y luego también a la hora de la relación interactiva. A esto de la pandemia, 2 metros. Yo estaba toda la vida separado 2 metros de la gente. Tú lo cuentas muy bien, Carlos, con un ejemplo que a mí me contaste y de hecho yo ya me lo he quedado para mí. Te lo he tomado, pero citando la fuente, ¿no? Eh, Cuando haces la diferenciación, Carlos, entre las enfermedades mentales y las enfermedades físicas, ¿no? La diferencia entre tener un brazo roto a tener un problema de salud mental, ¿no? Sí, las enfermedades psíquicas te separan de las personas y las físicas de las cosas. Fíjate, yo ahora estoy atravesando un problema oncológico y tengo pues la desgracia de llevar una prótesis, unas nefros, se llama así, en el riñón, y a veces pues me cuesta caminar, a veces me cuesta coger un utensilio de un armario. Y claro, la enfermedad física te separa de las cosas. Donde hay escaleras, tiene que haber una rampa para una silla de ruedas. Donde hay algún tipo de obstáculo, tiene que el Estado generar una cohesión con el sujeto para que pueda caminar, etcétera, ¿no? Pero la psíquica siempre me ha separado de las personas, siempre me ha separado de las personas. Y no eso no se puede arreglar con una plaza de parking para minusválidos, tiene que ver mucho con la educación que se da a las canteras de empatía, que yo llamo las nuevas generaciones. Eso está muy bien y yo sé que se van a quedar muchas ideas en el tintero, pero lo que hay que animar es de verdad a que te hagas con el libro, porque si has escuchado el podcast Mi cabeza me hace trampas y te ha llenado, pues todo vino del libro y el libro continúa, ¿no? Entonces el libro Mi cabeza me hace trampas se acaba de reeditar en la reedición buena Calias, ¿no? Sí, Porque no, es un libro que aparte verás, gracias a Ángel y a mi amigo Íñigo, que ahora estará de mala hostia porque no soy capaz de entender esto del que Instagram. va, Íñigo está encantado. No, 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 pues no, he hecho una especie de relatos, unos relatos, porque yo creo que la gente empatiza mejor cuando les cuentas vicisitudes de la vida, no les cuentas cosas. Entonces cuento mi primer día en una terapia, mi primer día en un centro psiquiátrico, mi primer día de tantos primeros días a la hora de enfrentarse a esta cruda realidad que es los trastornos del ánimo y estas cosas, ¿no? Y luego las pastillas, hablo de las pastillas, ¿no? O sea, hoy en día la tristeza ya no se llora, se medica. Y claro, ¿no? No hay nada peor que intentar, es como intentar sofocar un incendio solamente acabando con el humo, es imposible. Y toco las pastillas, la terapia es muy importante. La administración no puede confundir coste con inversión, no puede entender por inversión una mesa con sillas y por coste un psicólogo. Claro, todo eso tiene que cambiar para que normalicemos lo que serían las patologías psíquicas. Eh, Mira, fíjate, me encanta que toques ese tema porque te iba a preguntar un par de cosas, ¿no?
bueno, sabemos que, por ejemplo, si entramos en el tema del trastorno bipolar, se habla en cifras más o menos entre un 1 y un 2% más o menos de la población, Carlos, ¿no? Más o menos serían esos datos Sí. por dar datos, ¿no? Eh, ¿Cómo es para la familia, de repente, ¿no? El recibir este diagnóstico? Hablamos de la persona, pero también para la familia. La familia sufre un cambio radical en su comportamiento. Yo, el peor momento que dio a luz la enfermedad fue el intento de suicida, una tentativa suicida. Luego te das cuenta de que haces daño sin querer y luego cuando has hecho daño reinicias tu cabeza y dices, "Joder", y te preguntas, ¿para qué seguir vivo, no? Si hago daño, ¿no? Claro, la familia, en mi caso, como me diagnosticaron ya casado y con hijos, fue más fácil de llevarlo. Mi excentricidad la podía disculpar con los trabajos de comunicación y de profesorado que llevaba a cabo. No así la tristeza, la depresión que se agolpaba en mi cabeza y no quería pues acompañar a mi mujer o a mi hijo al colegio. Era como una especie de trato, eso lo que decía antes, ¿no? Con la euforia es sujeta, es como una granada de mano sin anilla de seguridad, no sabes cuándo va a explotar. Pues claro, vives esposado a una medicación. Ahora la medicación no tiene tantos efectos secundarios como la de antaño, pero yo me acuerdo que me hacían el cacheo visual. ¿Qué era eso del cacheo visual que comentamos también en el libro? Es que la gente, cuando uno está muy medicado, se fija en tus labios que dan salida a la saliva, en tus ojos que parecen buscar cosas en el aire, ¿no? Una serie de fotogenia que resulta incómoda y te pueden confundir con una persona, pues si llevas un chándal o lo que sea, mira, o un indigente o una persona con problemas de drogas. Claro, ¿qué hacen el cacheo visual? Y no hay nada peor que el cacheo visual porque te cuesta mucho interactuar. Luego también, pues el peso, ganas muchísimo peso, o sea, una serie de elementos que yo llamo de fotogenia que anulan cualquier oportunidad sincera de comunicarse, porque Y a eso provocas le miedo. sumamos, y además sigo contando, ¿no? Que aquí vamos a contar algunas cosas que aparecen en el libro, pero bueno, esto es pues, unos cuantos puntos, pero que animamos a que las personas sigan investigando, ¿no? Porque, por ejemplo, otra cosa que vemos mucho, Carlos, que tú luego lo explicas muy bien, porque además, bueno, Carlos es un experto en temas de marketing, de comunicación, y es el mal uso que se hace, que hacen los medios, ¿no? A la hora de comunicar, ¿no? Por ejemplo, también cuentas en tu libro, ¿no? Cuando alguien busca una fotografía, ¿no? Para ilustrar a una persona con un trastorno grave de la mente, se coge una fotografía que no es la adecuada, ¿no? Que no es la que está representando, ¿no? Pues lo que tiene que Ciertamente. representar, ¿no? Se busca casi Sí, más bien sí, sí, lo que más separa, ¿no? sí, sí. Es triste, es triste. Yo siempre he discutido con entidades que velan por las necesidades del colectivo y les he echado en cara por qué en los carteles que anuncian eventos aparecen personas pues que parecen tristes, que no parecen alegres, no hay ninguna sonrisa y si la hubiere es como una sonrisa forzada. Me incomoda pues buscar en las pestañas de imágenes de Google la palabra esquizofrenia y que aparezcan verdaderos monstruos, o sea, es inconcebible, ¿no? Por eso jugamos en contra de esa forma de haber dibujado. Es como, ahora, hoy celebramos, como tú bien dijiste al comienzo, Molo, el Día del Trastorno Bipolar. Y yo me pregunto que a lo mejor Van Gogh, que es su cumpleaños hoy, por eso es el aniversario, seguramente si tomara pastillas no se hubiera cortado la oreja, pero nos hubiera privado de grandes obras de arte. Pero ahí ves el dilema, ¿no? Ves el dilema. Y con la pregunta que me acabas de hacer, yo antes hice un estudio cuando trabajaba sobre la violencia de género, ¿no? Y veía que la mujer famosa salía en el Ola o una revista de estas, la importante en un sello y la maltratada en una esquela. Pues nos ha pasado algo parecido a la forma de soportar la imagen de la patología psíquica, o sales en sucesos, o sales si eres un famoso en un momento después de Sálvame, o te confunden con un hortera en un reality show. Yo estoy a favor del humor, ¿eh? A mí que haya bromas y este tipo de cosas, las entiendo, porque yo creo que tampoco se puede ser políticamente correcto todo el rato. Aparte que te das cuenta cuando van a ofender y cuando van a hacer, pues eso, una sonrisa.
Sí, porque por ejemplo una cosa que está ya en muchos manuales de comunicación, aunque muchos comunicadores, yo hablo a veces con amigos comunicadores y les conocen que estén esos manuales, ¿no? De cómo, de hecho en tu libro hay todo un manual, ¿no? De cómo comunicar temas de salud mental. Eh, pero, por ejemplo, escuchamos a veces una cosa que además tú me decías cuando estábamos charlando ahí por las calles de Vigo, que de vez en cuando se abusa, yo qué sé, pues de usar palabras que no vienen a cuento, ¿no? En conversaciones en televisión o donde sea, donde se habla de Sí, yo soy un poco y ponen después un sí, 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 nombre de un sí, sí. trastorno, ¿no? No, tú no eres un poco de esto, ¿no? Y tienes que respetar a las personas que tienen ese diagnóstico, ¿no? No, es una falta de creatividad impresionante, como a lo mejor en una disputa en un parlamento o en cuatro tertulianos de un programa, para ganarse el favor de la audiencia o humillar a su contertulio, pues utilizan, no, este tiene una conducta esquizofrénica, o usted parece autista. Yo creo que están cometiendo una falta de educación, porque aparte el léxico es muy, muy grande para poder tener que utilizar esas palabras, ¿no? Es como si ahora dices subnormal en lugar de síndrome de Down, ha cambiado mucho. Lo que pasa es que siempre das lugar a que haya a lo mejor oportunidad para llevar a cabo ese tipo de sacrilegio semántico, que yo así lo considero de esta manera, ¿no? Había un Basaglia, que era un italiano, un psiquiatra italiano, que falleció el siglo pasado, era muy bueno en esto, ¿no? Y él decía que no hay nada peor que ser pobre y loco. La palabra loco no está, él decía enfermo mental, pero le gustaba utilizar ese término, ¿no? Y es cierto, ¿eh? O sea, a veces el código postal o el número de distrito que tienes es tan importante como tu historial, tu número de historial médico, ¿eh? Una persona que escucha voces, que necesita pues calmar su ansiedad, es diferente si lo hace con un barco con palillos o paseando por una playa de Vigo a caballo. Es que a veces, por desgracia, siempre el dinero ayuda pues a amortizar y a realizar actividades que solamente son para una conducta elitista, un mercado elitista. Y luego que también hay mucha gente que cobra por dar abrazos, eso también te vas dando cuenta. Lo importante es, por ejemplo, puestas en escenas como Entiende tu mente, que dan felicidad, que no hacen pornografía emocional, que te ayudan a reír, joder. O sea, es que estamos hechos polvo y qué mejor que ese trío de campeones que tienes en tu programa, que siempre te dan pistas para sortear las flaquezas y domesticar los impulsos, que a mí me cuesta muchísimo. Bueno, Carlos, tú eres mi socio, ¿eh? En muchos temas Hombre, también. Y, sabes que sí, joder, sabes y que muchas sí. gracias por tus palabras porque, vamos, ya sabes que a mí me llena muchísimo. Siento que la audiencia no pueda verme, pero vamos, tiene fotos mías, que ponga Carlos Mañas y se van a estar fotos. Además, te digo una cosa, Carlos, el otro día, bueno, yo presumo mucho de ti, ya lo sabes, porque, Sí, mira, lo otra sé. cosa que la gente no sabe, yo gracias al podcast que hicimos sobre el trastorno bipolar, tuve la oportunidad de conocer a Carlos, que para mí ya es amigo, y, y además, gracias a Raúl Gómez, de la Fundación Sí, Manantial, sí, pues sí, pude conocer a muchas más personas que también, pues, compartían, entre comillas, etiqueta, ¿no? sí. Y estaba tan cómodo, tan a gusto en esas charlas, conociendo a personas tan interesantes y digo, qué importante hacer esto porque es verdad que nos quedamos a veces sin conocer a la persona por la etiqueta y por el miedo, porque así Sí, comienza el podcast, ¿no? Un poco la versión que hicimos del libro ciertamente. en podcast, ¿no? Sí, De sí, sí, qué, sí. qué sientes si te digo que vas a pasar un día con una persona que tiene un diagnóstico de trastorno bipolar y la Ciertamente, palabra era ciertamente. miedo. Y es verdad que es miedo, No, pero por desconocimiento, porque lo que no conocemos nos da miedo. sí, justamente ayer lo comentábamos antes, ¿no? Que había hablado por teléfono con Jay Sous, que tiene problemas de depresión muy, muy fuertes. Había escuchado nuestro podcast y también agradece la manera tan empática que utilizas tú, cómo guionizas los actos y cómo estos se te hacen cortos porque es tan bonito que te gusta escucharlos. Aparte, no haces pornografía emocional. ¿Cómo se puede explicar el suicidio con un PowerPoint? Yo, pues, siempre que voy a las instituciones, a los eventos, intento pues contar mi vida, pero de una manera tampoco pues tan fuerte. Mira, yo explico el suicidio, pero no explico que me asomé por la ventana, que en ese momento únicamente lo íbamos espantando palomas, porque hay muchas palomas y el peso de la caída pues está. Pero no, el que quiere hablar del suicidio y lo haga con morbo, a mi juicio está generando una política informativa que deja mucho que desear.
Totalmente. Si es que fíjate, hace poco tuve la oportunidad de estar en un evento que se hizo en Guadalajara sobre el suicidio con, bueno, pues con una buena amiga que, bueno, a raíz de que bueno, pues su hermano falleció por suicidio, pues se ha dedicado a ser, bueno, pues a transformar un poquito parte de ese dolor, porque ese dolor va a seguir toda la vida, pero parte de ese dolor en echar un cable y en ayudar, ¿no? Y en sumar. Y estuvimos en una charla y es que el foco, por supuesto, no hay que ponerlo en otro lado más que en entender que es un sufrimiento el que siente una persona como Carlos, que ha tenido tentativa, un sufrimiento tan grande que no ve más allá, que Claro. es un negro sobre negro que no ve más allá, Sí, 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 y, sí, sí. y decirle a lo mejor, si se habla de eso en algún medio de comunicación, lo que hay que decir es, oye, si estás en ese momento, que sepas que hay estas opciones o que puedes contar con esta ayuda. Claro, claro, Pero, claro. pero es ahí donde se tiene que comunicar, ¿no? O sea, si a una persona solo Totalmente. le cuentas detalles, no le estás ayudando, le estás No, perjudicando, ¿no? y aparte es eso, lo que comentábamos siempre, ¿no? Que a veces los psiquiatras parece que no curan, que dan conferencias. A veces uno tiene, entre que te tocan pocos y después los que están dando conferencias todo el rato, uno se hace su propio autoejercicio de autoestima. Pero ciertamente has estado en el clavo con este comentario que haces de tu amiga, ¿no? El suicidio, en el caso del trastorno bipolar, es muy canalla porque no te mata, quiere que te mates tú mismo. Y ahí, joa, aparecen cantidad de señales que la familia puede velar mucho por tu integridad física. Porque si en un momento que no sales de la cama, que en otro momento pues eres irascible, en otro momento qué tal, y se dan cuenta de que, y vamos, que después yo no puedo olvidar ese momento, y lo llevo grabado a fuego y después aparece de nuevo. O sea, una persona que se suicida es porque quiere dejar de sufrir, así de claro, y no es ningún cobarde. Lo decía el otro día un bombero, ¿no? Que cuando estábamos en esa charla, que pues comentaba eso, que es que una persona en ese estado está en un estado de un sufrimiento tan grande Sí, sí, y no se puede contar. que no puede continuar adelante. No puede, no puede, no puede. Y aparte que se entiende, hay poco del suicidio porque hay mucha gente que no le puede contar, como decía aquel psiquiatra de Sí. Valladolid. Es que cada persona es un mundo, ¿eh? Incluso la manera en quitarse la vida. Yo tuve otra tentativa que tampoco quiero, por Dios, dar ideas. Yo, sabes que si uno pues, tiene un accidente de tráfico, cobra el seguro. Y yo, jová, estaba hecho polvo, jová, voy a coger el coche, me voy a pegar una leche. Y como el seguro cubre tal, y menos mal que se me fue de la cabeza. Muchísimos accidentes de tráfico son provocados porque el conductor está atravesando un momento depresivo que los revoca pues eso, a un siniestro total. Toda la familia, pues mira, la ayudas. Pero es triste porque del suicidio, y hablaban antes de un efecto de imitación, pero vamos, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es la manera en que lo dices y cómo lo dices más que tal. Y hay profesionales y esta chica que tú citas, mismo un superviviente que puede explicártelo, muchas maneras hay. Y siempre que sale el tema del suicidio, sí comentar. Lo explica muy bien José María Álvarez, también un Sí, grandísimo psicólogo sí, que nos sí, acompañó, y sí, es sí, 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 sí. hacer ver que todos nos merecemos una segunda oportunidad. Eso Muy es cierto, importante, ¿no? Que todos nos muy, merecemos una segunda oportunidad. muy Y es el importante. mensaje que tiene que llegar. Así que, bueno, pues como lo del tema de llegar a una tentativa suicida es algo que está más cerca de lo que podemos imaginar o que se pase por la cabeza en un momento de muchísimo sufrimiento, pues siempre este mensaje, que todos nos merecemos una segunda oportunidad, y esa segunda oportunidad a muchas personas les ha servido para encauzar y tener una vida plena. Entonces, bueno, pues importante siempre dejar este mensaje, que es lo que animamos a hacer a las personas que escriben sobre estos hechos, ¿no? Sí, perfecto, escribe sobre ello, pero con delicadeza y mencionando que hay un montón de opciones, que hay asociaciones, que hay teléfonos, hay profesionales de la psicología dispuestos a echar un cable, ¿no? Y por lo menos que hay que pedir ayuda. Entonces, que por lo menos que se sienta esa persona, cualquier persona, que se merece esa segunda oportunidad, porque cuando estás con Claro, un sufrimiento tan grande es que ni siquiera piensas que la merezcas, ¿no? Todo lo contrario, a lo mejor hasta culpabilidad. Así que bueno, dejamos ese mensaje en grande. Todos muy merecemos una bien, segunda oportunidad. ¿Te parece totalmente de bien, acuerdo. Carlos? Me parece genial. Y aparte, tal como lo explica Álvarez, que es una persona que tiene un paladar social exquisito como tú,
siempre ha estado en contra de la caridad y más a favor de los derechos humanos, ciertamente. Yo la verdad, mira, Carlos, no quiero continuar mucho más, aunque estaría contigo hablando horas y horas, Sí, eh, pero sí que es verdad que te tengo que dar las gracias, porque a mí, bueno, María Jesús Espinosa y tú me hiciste un regalo, María Jesús, por ponerme en contacto contigo, sí, 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 sí. y tú pues bueno, pues por ya ser mi amigo, pero por otro lado por enseñarme tanto, ¿no? Porque para mí me has enseñado infinito, ¿no? O sea, me has No, enseñado muchísimo. Yo no, salí tú, de la charla contigo tan removido y tan, bueno, pues yo ya te digo, por una parte soy feliz porque no se me vea la cara porque estoy llorando. Entonces, para mí no es una expresión física de decir que os quiero mucho, que estáis ayudando mucho a la gente y esto para nada entenderlo como peloteo. La gente se merece ver al enfermo psíquico de otra forma y la única manera es hablar de otra forma y enseñarlo y que no sean únicamente gente que sale a la palestra pues cuando tiene un problema de ansiedad y no es capaz de superar la plusmarca, que es importante, porque es que por lo menos sale gente guapa, no sale gente que está hecha polvo. Pero vosotros siempre, desde que te conozco a ti y nuestra amiga común María Jesús y Raúl, pues ahí se va a abierto una puerta que estoy convencido de que va a hacer feliz a la gente. Y eso es un puntazo. pues mira, Carlos, yo lo que voy a hacer es una cosa. Para empezar, te animo a que otro día charlemos, que hagamos un par de pruebas para que la cámara se encienda. O sea, que ya Sí, te sí, digo, sí, hoy era el día 30, teníamos que hablar, es el Día Mundial del Trastorno sí, sí, Bipolar, sí, pero esto hay sí, que sí, hacerlo sí, todos sí. los días. Esto de luchar contra el estigma no se puede hacer solo un día, esto hay que hacerlo todos los días. Así que un día Sí. que no sea el día de nada, nos vamos a juntar. Eso, Si quieres, el mes que viene, ¿vale? cuando tú quieras, Molo. Y te voy a dedicar una frase que me dedicó a mí Leopoldo María Panero, que tenía pues un problema psíquico y yo lo conocí en Canarias. Daba allí unas charletas en la Universidad de La Laguna y me decía que no conoce ninguna revolución más urgente que la revolución de la ternura. Y eso es lo que estáis haciendo. Para mí ha sido un honor estar con mi socio y agradezco que no se me vea porque tengo unos lagrimones muy largos. Sí, sí. Pues amigo, el próximo día vamos a vernos con, bueno, lo que pasa es que como vea tus lagrimones, voy a acabar yo también con lagrimones, pero bueno, vamos a tener una charla de socios, tú y yo, Muy bien. aquí, cuando tú quieras, más adelante, porque mira, había mucha emoción por Por poderte vernos. ver y escuchar, de momento escuchar, y una vez más, ¿no? Este día queríamos estar con Carlos. Carlos para mí es el activista número uno para luchar contra el estigma de la salud mental y para hablar del trastorno bipolar como se tiene que hablar. Y bueno, pues tiene ese libro, el libro que tiene el mismo título que el podcast, porque el título es suyo, igual que el podcast está basado en su historia y en el libro. Y el libro tiene ahora una edición que merece mucho la pena. Repito el nombre, Mi cabeza me hace trampas, muy recomendable. Y lo que podemos hacer es leer el libro, ¿vale? Escuchar de nuevo el podcast y más adelante, Carlos, tú y yo tenemos otra charla con imagen, ¿vale? Ese día a tu hijo Lucas le dices, oye, échame un cable con el móvil, ¿te Sí, parece? claro que Y, sí. y charlamos y nos ponemos al día. Que te quiero un montón, que dale un abrazo fuerte a la Yo también, familia yo y también. gracias por todo lo que haces para luchar contra el Igualmente. estigma y enseñarnos, pues Claro. eso, pues cómo un paciente experto como tú Sí, 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 vive sí. con el trastorno bipolar. Muchísimas gracias, Molo. Ha sido un placer, encantado. Traslada mi saludo también a tu equipo y a eso, a Luis y a Mónica, que también os escucho y hasta la próxima. Me tienes a tu entera disposición. Gracias, socio, y lo mismo te digo. También me tienes aquí a tu entera disposición, ¿vale? Cuídate, Besos, amigo. Chao, y igualmente. gracias a todo el mundo por haber Bye. estado por aquí y que sepan que vamos a tener próxima conversación con Carlos y ya viendo en imagen y con muchas preguntas. De momento tienes de deberes el leerte el libro, Mi cabeza me hace trampas, y escuchar de nuevo el podcast, ¿vale? Y ya nos veremos por aquí. Hasta la próxima, gracias por estar ahí. Chao, chao.